Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y videopodcasting del Grupo Sociedad y Estado, asociado al Grupo de Estudios Latinoamericanos que participan en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En la dirección, Max van Howard Duarte. Como productores remotos, Francisco Colona, diseñador de la gráfica de aportes, y Juan Cruz Olivia Pipia, diseñador además del logo del grupo Sociedad y Estado. Como community manager y locución, Ian Quirós, edición y producción general, Flor Benítez. Grabamos desde el estudio Buenavista Social Club, en la ciudad de Mar del Plata. Hoy es 14 de junio del 2021. Lo hacemos con una cámara Sony HXR MC88 y una grabadora de audio Zoom H6. Con nosotros, Diana Duarte, directora del Grupo Sociedad y Estado y directora ejecutiva de la web Aportes de la Historia. La acompaña Carlos van Howard, que como lo dice el Zócalo, trabaja donde el Zócalo dice. Sin más, comenzamos un nuevo programa. Bueno, cada... ¿Qué pasa? Una sorpresa es esta. Esto funciona así, para eso estamos, la dirección, el auxilio, el partener, como querramos, pero bueno, nuevo formato, nuevo inicio, punto. Es así, la dinámica genera cambios, ya van a ver por qué. Bueno, ¿qué puedo decir ante esto? Empezar. ¿Cómo te va, Diana? Buenas tardes, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy vamos a tratar el capítulo del desarrollo del individualismo afectivo que está en el libro de Lauren Stone, Familia, Sexo y Matrimonio en Inglaterra, 1500-1800. Tal cual lo habíamos anunciado en el podcast sobre mujeres huronas, mujeres iroquesas de Natalie Simon Davis. En parte, recordamos que Carlos Mayo había leído este texto, el de Lauren Stone, y algunos de los planteamientos del autor se pueden percibir en la obra porque él había amado tanto. Para nosotros, Lauren Stone tiene una presencia distinta, Diana, y que me gustaría rescatarla. Hace más de 30 años, muchos más, empezamos a trabajar sobre cuestiones relativas al delito. Obviamente, como todo principiante, hicimos un prolijo estado de la cuestión. Sobre todo, revisamos la bibliografía con la cual Richard Slata había escrito Los Gauchos y El Ocaso de la Frontera, pero fundamentalmente el capítulo 7, El estanciero contra el gaucho, las restricciones legales. Conseguimos toda la bibliografía que había usado Slata, salvo un texto que nos resultó extremadamente esquivo. Que te dejo que lo pronuncies vos en tu inglés impecable. White Hunter, de Edward Palmer Thompson, o E.P. Thompson, como todo el mundo señala, pero no sabe en realidad, hay veces la P queda ahí a mitad de camino. Exactamente. Lo podemos reconstruir, ese libro, en sus planteos a través de muchísimas citas de otros autores. Hasta que un día, Eduardo Zimmerman, curioso, nos preguntó por qué tanto interés y sabiendo la cercanía de uno de sus viajes, abusamos de su generosidad y confianza. Exactamente. Y se lo pedimos. En ese momento no teníamos la confianza suficiente. Y en ese momento dramático nos hizo la pregunta del millón, que todavía me sorprende. Dijo, ¿tapa dura o tapa blanda? Apa. Y agregó, ¿versión de bolsillo? ¿Puede ser Penguin? Nunca nadie había hecho esa pregunta, pero lo que sucedió fue que sacó de su sobre el libro Entre la sombra, mi ansiedad y emoción que comparto con vos, Diana. Sí. Y dijo, al pasar, Lauren Stone derrumbó la tesis de ese texto en un solo capítulo en el libro Pasado y Presente, en el capítulo El Derecho. Lo cual a ella nos surgió la duda de tener que conseguir la obra de quién es este señor Lauren Stone. Nosotros éramos muy jovencitos. Recuerden que la historiografía de ese momento, o los planteamientos historiográficos no son los que se dan hoy.
Bueno, esto significó para nosotros percibir, cuando leímos esta obra, otros actores, tales como nosotros la denominamos en ese momento, en el 90, la sociedad judicial letrada y su conformación junto a quienes participaban en el proceso judicial junto a la ley. Hoy lo llaman agentes estatales judiciales. Entonces, nuestro acercamiento a la obra de Stone fue muy diferente a la de Carlos. Pequeñas cuestiones de Laura Stone, muy pequeñas porque sé que necesitas un tiempo bastante importante para poder hacer el desarrollo. Él nació en 1909 y falleció en 1990. Estudió en la Sorbona y en Oxford. En Oxford también fue profesor y después se mudó a Princeton. Él básicamente hizo un texto que es la obra que todos consideran central, que es La crisis de la aristocracia, ¿no? Que fue un texto muy cuestionado, pero que es tenido en cuenta básicamente para mostrar algunos errores, cómo los historiadores operan en algunos errores, pero bueno, nosotros decidimos, a partir de lo que Carlos marcaba en el libro, que vos debés tener ahí a mano, no tiene a mano, no tiene a mano, ven que esto no está todo fríamente calculado. Pero bueno, él básicamente quiso ver a través de la formulación que hacía Clifford Geertz el tema de la cultura, pero especialmente le interesó muchísimo las mentalidades. Y es a partir de la interpretación de las culturas de Geertz y de lo profusa historiografía que tiene sobre la mentalidad, que él empezó a abordar estos temas sobre matrimonio. Si ustedes me preguntan a mí, bueno, mira, Carlos, ¿es una obra que a vos es de tu paladar? Yo te diría, sí. No tanto de mi paladar, nosotros con Diana tenemos otro autor que es Jack Goody, ¿no? Jack Goody también es una persona que trabajó sobre el tema de la familia en Inglaterra desde la antropología, ¿no? Y cómo se fue dando la evolución de la familia y el matrimonio, ¿sí? Libro interesantísimo, ¿sí? Diana me ayudó con su inglés a relatarme parte de esta obra. El desarrollo de la familia y el matrimonio en Europa. En Europa, sí, exactamente. Y también este libro que es Capitalismo y Modernidad. Los tenemos leídos los libros, ¿no? Que los mostramos para decir, los tenemos los libros, ¿no? Están vistos y leídos. Y tal vez el último texto de Jack Goody que nos interesó a nosotros fue El robo de la historia. Especialmente cómo la historiografía europea se apropió de ciertos conceptos y el desarrollo de ciertos procesos también, apropiándoselos como propio. ¿No? A mí el texto que también más me gustó de Lauren Stone, discúlpenme este paseo, fue el texto del divorcio, ¿no? Porque él analizó el divorcio, y esto quiero decirlo bien a cuento porque algunos de los planteamientos de estas lecturas fueron al aula. Ustedes saben, yo soy básicamente un docente que trabaja en un colegio secundario, también trabajo en la universidad, pero digamos, el esfuerzo, ya saben, desde aporte de la historia, dónde está puesto. Y tenía que ver también, y me gustaría recuperar, como recupero a Thompson, como recuperamos a Lauren Stone, a Jack Goody, a Clifford Geertz, a Kriepte, ¿no? En su gran obra que es el precapitalismo, ¿no es cierto? Y esto tenía que ver porque Kriepte tal vez es el primero que empieza a enfocar que es una familia en la transición de la Edad Media hacia la modernidad, esos cambios que se producen. Y él decía que la familia es una unidad de producción, aunque produce unidad de reproducción y una unidad de consumo.
Ese era el primer planteamiento que yo hacía en el aula. Bueno, las familias campesinas, cuando vemos ese mundo, vamos a observarlo desde estas tres incógnitas. Despejadas estas tres incógnitas, vamos a pasar a otras. Termina mi introducción y obviamente va a empezar a quienes todos ustedes esperaban, que es a la licenciada Diana Duarte. Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, muchas gracias por el pase, por la introducción y bueno, capítulo con cambios. Después ya van a entender cuando esté colgado. Bueno, están precisamente en el libro sobre sexo, familia y matrimonio en Inglaterra entre 1500 y 1800. Hay dos capítulos que se centran sobre una cuestión no menor, que es el surgimiento del individualismo, pero del individualismo afectivo. ¿Por qué? ¿Qué tema, individualismo? Porque, por supuesto, en el campo de la economía es nodal esa, por lo menos para el liberalismo, es troncal esa idea. Pero en el mundo de los afectos, evidentemente, tiene todo un proceso que no es homogéneo, ¿no? Que comienza, por supuesto, hay en el siglo XVI, o sea, se empieza a notar, vamos a decir, como una deriva en los comportamientos, pero que hacia finales del XVII, principio del XVIII, se lo va a poder observar, vamos a decirle, en un punto de mayor maduración. Y ese individualismo afectivo, hacia donde nosotros lo vamos a vincular, a relacionar, es en el campo de los vínculos y en el campo del matrimonio. Pero antes que eso tenemos que ver cómo se va tejiendo. Y Stone además hace otra diferenciación. Todo el derrotero explicativo que él hace, y él lo explicita, está vinculado a la burguesía y a los sectores de los profesionales exitosos desde una perspectiva, valga la redundancia, profesional y económica. Pero este tipo de explicación no corre en paralelo para otra parte de la clase alta, que son los hacendados. Ahí las cosas es como que siguen manteniendo un canon un tanto más conservador. Y es donde los medievalistas más han hecho crítica, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que observa Stone? Primero, durante el siglo XVI, lo que se puede apreciar son un conjunto de relaciones autoritarias en el seno de las familias, tanto de clase media como de clase alta. Segunda cuestión, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, esa relación comienza a ser un poco más equitativa entre los esposos y se empieza a observar una mayor libertad a los hijos. O sea, la familia se empieza a aislar de la parentela. O sea, ya no es la familia, porque hasta ese momento era la familia nuclear más los parientes, eran los que incidían en determinadas decisiones. A partir de este momento es como que la familia nuclear se cierra sobre sí misma en las cuestiones vinculares. Exactamente. Él no mira a los campesinos, ni tampoco mira a la aristocracia. Mira a este conjunto. Sectores, estamos hablando de sectores urbanos. Correcto. Las relaciones, por supuesto, van increyendo en este nivel de afectos, no solamente entre los esposos, y también empiezan a cruzarse esa sensación de afecto entre los esposos con sus hijos. Y por último, se comienza a reconocer que los hijos son individuos distintos de sus padres, ¿no? Y es más, se empieza a reconocer que estos individuos que son más jóvenes tienen sus propias instituciones, que son la escuela y sus círculos de sociabilidad. ¿Sabes? Sí. Otra manera de enfocarlo. Es cierto, y para este periodo, entre el 17 y el 18, se empieza a observar una mayor sensualidad
en los vínculos matrimoniales y en los extramatrimoniales. Ajá. Ambos. Comerciantes, profesionales ricos, desde finales del siglo XVII, y luego va a pasar a los sectores de la clase alta urbana durante el siglo XVIII. Correcto. Y esta sensualidad va a alcanzar su clímax en los inicios del siglo XIX. Correcto. Estos cambios en las relaciones familiares no son gratuitos, o sea, no están aislados. ¿Por qué? Porque lo que se está observando es que hay una directa relación con un cambio general de la sociedad. ¿Y cuál es ese cambio que se da en la sociedad? Nada más ni nada menos que el surgimiento del individualismo. Y hacia ahí ¿Qué va, tema, Diana? claro, ¿Qué y tema? hacia ahí va Stone. ¿Por qué? Porque en realidad el individuo, por más que tiene una pertenencia, ya no se observa, no se ve a sí mismo como parte de un conjunto, de un grupo. Se quiere ver ahí como una introspección hacia el yo, ¿no? Parece muy sencillo decirlo hoy en inicios del siglo XXI, pero como elaboración no es un tema menor, Claro. ¿no? Va a seguir durante el siglo XVI y el siglo XVII, se sigue notando, por ejemplo, el peso de los ancestros, ¿no? Dice, y eso se ve mucho, dice Stone, en la construcción de las genealogías, las ceremonias, las tumbas familiares. Más, tiene un dato muy interesante. Dice, por ejemplo, en los panteones familiares lo que se hacía era el escudo de la familia, el escudo de arma, ¿no? Y se iban poniendo a los costados los nombres de los individuos, por supuesto que iban ingresando al panteón, ¿no? De los fallecidos. Con el tiempo se manda a tallar a lo sumo una especie de perfil de ese individuo, pero lo que tenía que sopesar en el golpe de vista era la genealogía de la familia, no de sus individuos. Bueno, Stone dice, con el tiempo, ingresado en el 18, siguen existiendo esos escudos, pero ¿qué pasa? En los que son muy importantes se le empiezan a acoplar adelante los bustos de cada uno de esos miembros. O sea, está la familia, pero también hay que acordarse de ese individuo. Exactamente. O sea, desde lo material es una observación muy exquisita. Estos rituales de la genealogía, dice Stone, de alguna manera, más que nada, estaban destinados, ¿no? Porque era un orden, a mantener el orden social, punto número uno, y protegerlo del caos. ¿Y por qué? Porque la reforma había generado una convulsión social en Europa. Entonces había que seguir, vamos a decir, amarrándose de aquellas construcciones que daban orden, que daban seguridad. Y aparte, porque el otro gran temor era el aumento en la diferenciación entre ricos y pobres que comienza a observarse en Europa. O sea, una viene por el lado religioso, de lo simbólico, de lo cultural, y el otro viene por el lado de la cuestión material. Va a haber que esperar a principios del siglo XVIII, y bueno, nosotros ya sabemos cómo termina el siglo XVIII, pero va a haber que esperar los inicios del XVIII para notar cierto clima de tranquilidad social. El individualismo va a tener dos pies, dos apoyos. Uno va a ser la introspección y el interés en la personalidad individual. Y el otro va a ser una exigencia para poder obtener la autonomía personal. O sea, si estamos viniendo de un régimen en donde el grupo, el clan, la familia más grande es la que manda, es obvio que como contrarrespuesta se observa esta situación. Por supuesto, empieza a haber un mayor respeto a los derechos individuales de privacidad, de autoexpresión y libre ejercicio de la voluntad propia dentro
de las reglas de cohesión social. O sea, Exactamente. no significa que todo acá salimos a hacer lo que cada uno sentía íntimamente y lo expresaba. No, había vamos a decirle, un margen de maniobra, pero dentro de las pautas que fijaba la sociedad. Exactamente. El individualismo, ¿no?, en el caso de Inglaterra, entre fines del siglo XVII y el XVIII, van a surgir un conjunto de valores que pone al individuo por encima de sus parientes, por encima de la familia, de la sociedad y en algunos casos, en donde se va a observar, empiezan a surgir los primeros pronunciamientos judiciales en donde el individuo va a estar por encima del Estado. Claro, esos son las ovejas negras. Claro, pero que ya existieran pronunciamientos judiciales donde el individuo tiene respecto del Estado, que es el gendarme de las conductas, evidentemente hay un cambio. La personalidad puritana en esto tuvo algo que ver, porque la salvación era individual. A través del alfabetismo se incorporaron los hábitos de lectura. A ver, los hábitos de alfabetismo dentro de un sector lego y dentro de un recorte social. No vamos a pensar que estamos hablando de una alfabetización masiva porque eso todavía no ocurre. Pero esos sectores, digamos, plebeyos, tenían su proceso de alfabetización en las tabernas. Ese es... Sí. Que esto es el próximo tema que vas a tratar vos de Simone Davis. De Simone Davis. Por lo tanto, esta personalidad puritana lo que buscaba era disciplinar el yo. Claro. ¿No? Ese yo interno. Exactamente. Ahora, también, como disciplinaba el yo, también se tenía el mandato de controlar el pecado del otro. Exactamente. O sea, me controlo, pero también lo controlo. Son las dos cuestiones. Y eso lo termina convirtiendo de alguna manera en una sociedad inquisitorial. Sí. Que no solamente corre para Inglaterra, sino que también corre para Nueva Inglaterra. O muy precisamente aplicado también en Nueva Inglaterra. ¿Sí? El puritanismo, a pesar de tener sus inclinaciones autoritarias, dice Stone, ¿no?, apoyó el peso de la conciencia individual y de la oración privada, cosa que es el opuesto del mundo católico. ¿No? Después de 1660 y este puritanismo tan conservador, al ser derrotado, no le quedó otra opción que aceptar la tolerancia religiosa para la mayoría. Y eso obviamente uno lo ve tanto en el mundo de América del Norte, ¿no?, y lo va a ver para, por ejemplo, un éxito como es el caso de los Países Bajos, ¿no? Por eso en Nueva Inglaterra se asombraban de lo que estaba sucediendo en Nueva Holanda. Claro, como diciendo... ¿Por qué, si son puritanos, por qué son tan distintos a nosotros? Y son extremadamente muy abiertos en ciertas cuestiones que nosotros no toleramos. Y obviamente, muchos de los que iban con un contrato de trabajo a Nueva Inglaterra, cuando cumplían ese contrato, migraban hacia el territorio de Nueva Holanda. Lástima que duró poco eso. Bueno, hombre. Dicen que lo bueno dura poco, por eso. Posterior a 1660, el carácter antipuritano fueron precisamente las bases para el cambio de actitud hacia la autoridad, hacia el afecto, hacia el sexo, dentro de los niveles, volvemos a reiterar, de los sectores medios y altos de la sociedad. ¿Qué pasa entonces con el individualismo afectivo de la sociedad? O sea, acá hicimos una pintura de cómo llegamos o cómo arribamos en general, en términos generales, al individualismo. Stone dice, hay un cambio que va de la cultura oral a la cultura escrita, ¿no? Y es lo que decíamos antes, esta cuestión del alfabetismo entre los legos, en un recorte social. ¿Y en dónde se observa esta cuestión de la cultura escrita? En la aparición de los diarios íntimos, la autobiografía y las cartas de amor. Sí. Estos tres elementos
son géneros casi completamente nuevos de escritura. Sí. No, y obviamente que Carlos lo que estaba buscando era estas cartas de Eran amor. las cartas. Por eso esta cuestión de una mujer... cartas de una mujer porteña. Exactamente. Ahí ya tenemos una idea de dónde quiere buscar Carlos para explicar algunas cuestiones. Y Stone señala, esta forma de escritura Sí. son ocupaciones solitarias, Sí, individuales. Dice, no son relatos alrededor de un fogón en donde colectivizamos nuestros sentimientos. No, es un momento es una nueva sensibilidad, es un sentimiento totalmente personalísimo. Sí. El calvinismo en este campo sirvió para esta autoexploración del yo, de los diarios y de las autobiografías, pero de inspiración religiosa. O sea, acá lo que en estos escritos lo que se observa es el individuo en su relación con Dios, ¿no? Con sus sentimientos, ¿no? Sus temores, sus miedos, sus seguridades, pero es una forma por el cual se entra y se deriva en el próximo paso. El diario, ¿no? El diario íntimo, el revelador, ¿no? El individuo juzga su comportamiento día a día, en sus registros. Hay veces por ahí no era exactamente día a día, pero uno va viendo la evolución de los sentimientos. En el género autobiográfico, especialmente entre el siglo XVI y el XVII, lo que hay es un deseo de expresar la experiencia religiosa. A fines del XVII ya no solamente está lo secular, sino que comienzan a notarse, ¿no?, cuestiones introspectivas y registro de emociones personales. Y en el siglo XVIII ya se convierte en un género totalmente popular, ¿no?, el de la autobiografía. ¿Qué sucede? El individualismo, dice Stone, demanda autonomía. Y por supuesto esta autonomía tiene que estar acompañada de un clima, de un contexto que así lo permita. Durante los siglos XVI y XVII, los conflictos políticos y religiosos habían hurgado y presionado y torturado las vidas de los individuos. O sea, pensemos en las guerras de religión y lo que eso significó. Entre fines del XVII y principios del XVIII hay una progresiva reorientación hacia una cultura que lo que va a buscar es el placer y sobre todo la confianza del hombre en el dominio de la naturaleza y poder usarla en su beneficio. No todo era voluntad de Dios ya a principios del XVIII. O sea, pensemos de las guerras de religión, ya pensar de que no todo es voluntad de Dios, hay un cambio. Por lo tanto, si no todo es voluntad de Dios, significa que hay algo que depende de mi voluntad, ¿no? Y eso es algo que va alimentando este aspecto del individualismo desde los sentimientos. El hombre era libre de buscar su propio placer dentro de los cánones que le permitía la sociedad, ¿no? Y en un ejemplo, esto del dominio y de la seguridad del hombre, el siglo XVIII tiene una demostración desde lo científico y lo tecnológico, que es la aparición de la vacuna contra la viruela. Eso le da al hombre, como sentido general, una seguridad, pero esas seguridades también se transmiten en el plano individual. Pope, un pensador en 1733, señala la siguiente cuestión: dejad que peleen por la fe los fanáticos, ya que no puede estar equivocado aquel cuya vida es la correcta. Claro. Punto. En el siglo XVIII, ahí sí comienza a observarse una mayor autonomía para elegir esposa, criar a sus hijos y educarlos. Las clases acomodadas tenían tiempo y medios para hacerlo.
La tecnología, así como la tecnología había demostrado que podía darse una dominación sobre la naturaleza, esto generó e incrementó la seguridad del individuo sobre sus aspectos materiales, o sea, el individuo y la economía. Ya lo está vinculando. Claro, dice, basado sobre la santidad de la propiedad privada. Y pone como ejemplo las 3 palabras que Thomas Jefferson ubica en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos: vida, libertad y propiedad. Sí. Bien, ¿cómo sigue este individualismo en el entorno familiar? En 1706, Mary Astle se pregunta, si no es necesaria la soberanía absoluta en el Estado, ¿por qué sí tiene que serlo en la familia? Claro. Este es un golpe es un ataque al patriarcado. Esa idea patriarcal de 200 años atrás comienza a tener ciertos cuestionamientos. Va a existir una incompatibilidad entre el patriarcado doméstico con la teoría política de la obligación contractual. O sea, ahí no pensemos en la monarquía absoluta, pensemos en el mundo inglés, que es en el que está pensando Stone. O sea, si el rey tiene un parlamento, o sea, la familia, si lo trasladamos a la forma, a la toma de decisiones de una familia, comienza a asemejarse, o lo que se pone en cuestión es esto. El amor y el cuidado en la familia debía ser recíproco, del padre a los hijos, de los hijos al padre, y lo mismo entre los esposos. Si se buscaba una sociedad con felicidad individual, entonces el matrimonio debía unir el amor, el placer sexual, y de esa manera se iban a reducir los adulterios. Claro. Al reducirse los adulterios, se colaboraba con el bien común. Es o sea, como lógica argumental. Nada por afuera. Nada por afuera. Otro punto. Pero se castiga a la adúltera, no al adúltero, ¿eh? Claro, pero esto está en relación con esta cuestión del patriarcado. O sea, al hombre también se le empieza, pues pensemos siglo XVIII hasta dónde se podía cumplir, pero también se está marcando una senda de comportamiento. Otro punto que tiene que ver con esta cuestionamiento del patriarcado es lo que se denominó judicialmente el arreglo estricto, que era que todos los hijos percibieran la herencia en forma igual por parte de su padre. Y el padre, más que nada, no podía cometer ningún tipo de arbitrariedad en el reparto. O sea, si venimos uniendo esto, evidentemente hay una diferenciación. Entre fines del siglo XVII y principios del XVIII, hay una protección de los derechos de la propiedad de la esposa. La mujer podía controlar su propiedad que había heredado de su familia. Sí. Y eso, nosotros, más allá por los trabajos que hicimos con Carlos, uno lo vio en el mundo colonial hispanoamericano. O sea, la mujer que llega al matrimonio con herencia de sus padres tenía derecho a pedirle rendición de cuentas a su marido cómo estaba manejando ese asunto o esos negocios. O hay veces hasta se podía reservar que un hermano hiciera vamos a decirle, de auditor de las cuentas del marido. Y generalmente los hombres eran muy dispensiosos con la dote de las mujeres. Y las mujeres eran muy cuidadosas con su dote ante el dispendio de sus maridos. Acá es al revés, no es la dispendiosa la mujer, es el hombre. Claro, acá tendríamos que unir, pero para no estirar la cuestión, pero relacionarlo con esto que nosotros en algún podcast lo mencionamos. Cuando vimos el libro, trabajamos sobre Sweetie Nash. Sí. Que por eso en el mundo colonial, claro, las mujeres que tenían más libertad eran las de clase baja, porque no se casaban, entonces no tenían un marido, no le controlaba el dinero. ¿Y vos te acordás en las sucesiones? Ellas estrictamente dejaban señalado que no querían dejarle nada al marido
y a sus hijos, porque eran vagos y otras cuestiones que enumeraban ahí. También, o por ejemplo la sucesión... En serio, nos reíamos con Carlos a veces porque explícitamente decía, la plata va a la orden, al convento, a la cofradía, pero a esto Acá, nada. no. De hecho, acordate que en las sucesiones muchas veces dice fulano de tal que se casó en primeras nupcias con taratatata, la cual entró con una suerte de tierra y que eso, como él era viudo, eso pasó a los hijos. Sí. Y dejan claro que después de ponerle se casa en segunda nupcia y la segunda esposa entra con taratatata. Sí. O sea que evidentemente se observa esta claro. Cuestión. Y así llegamos al tema que plantea Stone de cómo se ejecutan los convenios matrimoniales. O sea, en una práctica que era prácticamente de familia extendida, en donde los participantes no tenían posibilidad de objetar nada, a modificar ese formato de elección. El poder de elección de la pareja va a entrar en una especie de ritmo de balanceo entre la voluntad de los padres y la de los hijos. Entonces, Stone observa 4 momentos, ¿no? en este derrotero. Hay una primera etapa en donde, que coincidiría, ¿no? con el siglo XVI y XVII, donde dice: la elección de los padres, parientes y amigos de la familia eran los que tomaban la decisión sin ningún tipo de consentimiento por parte del novio o de la novia. 1. Después hubo un segundo momento, que es, como en el anterior, o sea, familia, amigos, parientes toman la decisión, pero acá ya se le concede al novio la posibilidad de veto después de tener 2 o 3 entrevistas formales. Claro. Y en realidad el novio podía llegar a ejecutar hasta 2 vetos. O sea, eso fuera cuestión de que me la voy a pasar de reuniones y voy por la 8ª candidata y yo sigo diciendo que no. Sí, sí. No, hasta 2 podía suceder. Ahora, acá ya estamos bordeando el último tercio del 17, se va a abrir la puerta hacia el 18 y acá tenemos el peso del individualismo. Y acá vienen las otras 2 formulaciones, las otras dos fórmulas. Eligen los hijos, suponiendo que eligen a alguien acorde a su mismo nivel de vida, financiero, y son los padres los que ahora se reservan el derecho a veto. Se dio vuelta la fórmula. Esto es 18, ¿no? Y buena parte del 19. Sí, así se hacen las telenovelas mexicanas. Y en el cuarto momento, que es para el momento en que escribe esto en el libro, sí. dice, ahora ya estamos en el siglo XX, los hijos eligen libremente y solo informan a los padres. Claro. Listo. Ahí terminó. Exactamente. Ahora, el mayor peso, en realidad, para estos convenios matrimoniales siempre recaía sobre la primogenitura y la herencia. O sea, el primogénito que llevaba a sus espaldas, ¿no? Sí. El tema de tener, de coordinar y controlar el patrimonio familiar, y por ser cabeza de descendencia era el que sentía más presión. Los hijos menores eran mucho más libres en la toma de decisiones que el primero. ¿Cuáles eran los motivos de elección en la pareja? El más tradicional era la consolidación económica, social o política. En última instancia, eso era un contrato entre 2 familias. Y uno lo puede ver en Europa y uno lo pudo ver en la América colonial, especialmente dentro de las familias de las élites, como por una cuestión estratégica, poder económico buscaba poder político y viceversa, hasta que se convertían en lo que se decía esas grandes familias de muy fuerte influencia. El otro aspecto, el afecto, la compañía,
la amistad tenían que coincidir con las cualidades intelectuales y morales. Y eso era lo que se iba comparando y se iba amalgamando a través de un largo cortejo, ¿no? Entonces ahí ya entran otras cuestiones en juego. El aspecto físico podría darse en los hijos que vivían lejos de la casa. Aquellos que por ocupación o por educación dejaban el seno familiar, es probablemente que priorizaran esa cuestión frente a del aspecto físico. Del aspecto físico. Esto también, del aspecto físico, ahí sí dice Stone, esto era muy común en los sectores bajos, porque no había otra cosa que poner en juego o que perder. Sí. Pero en las familias acomodadas, este motivo, el motivo físico, podía llegar a ser motivo de pérdida de posición, de reputación frente al conjunto social. O sea, tiene algo, pero no puede ser la única y exclusiva guía. Y finalmente, el amor romántico, ¿no? Y Stone lo pone así como entrecomillado, sí, sí. ¿no? Como mostraban las novelas y el teatro de la época, claro. ¿no? ¿Cuál era el riesgo del amor romántico? Una concentración obsesiva en las virtudes y una ceguera en los defectos. Entonces, se rechazaba, en el amor romántico se rechazaban las cuestiones mundanas, como por ejemplo el dinero. Eso era... Claro, el dinero no importa. No importa. La cuenta corriente no tiene peso en estas decisiones. A partir de 1660, o sea, mediados del 17, están por supuesto en juego la opción, lo que dijimos, la opción 1 y 2. Entre mediados del 17 hasta el 18 vamos a tener el paso de la opción 2 a la 3. ¿Por qué se ponía en duda la atracción física y el romanticismo? Porque decían que no eran bases seguras para que una relación se mantuviera a lo largo del tiempo. No era práctica. No era práctica. En torno a lo que se entendía por práctico, al punto 1 y 2 y 3 que vos claro. estás. Pero los cambios iban demostrando que la autonomía personal iba ganando cada vez más peso. Exactamente. La libertad de elección del individuo estuvo dada por 3 condiciones sociológicas. Pero recordemos una cuestión sobre la que Stone machaca de manera permanente. La libertad de elección se da en el ámbito de la rica burguesía, de los profesionales exitosos de fines del 17 y principio del 18, pero no se da en el campo de los asentados. Porque el tema de la tierra tiene otra cuestión. Y ahí es donde más se le critica el trabajo a Stone. Stone. ¿Cuáles son esas condiciones sociológicas, ¿no?, para esta libertad de elección? Primero, la familia se independiza de los parientes, no es un gran consejo familiar el que decide, hay una decisión individual de la familia. Segundo, hay un mayor lazo de intimidad entre los padres y los hijos en la transmisión de los valores. Y tercero, los padres le conceden libertad en la socialización de sus jóvenes, de sus hijos, con el sexo opuesto, a través de rituales propios de cortejo, como eran la asistencia a bailes y tertulias. Exactamente. Nosotros podemos decir que célebres matrimonios de nuestras familias patricias, ya en el albor revolucionario, se dieron en las tertulias. O matrimonios patrióticos como el de San Martín. Se dieron en el ámbito de las tertulias. Claro. El padre no lo quería mucho. No lo veía con buenos ojos. No. No tiene futuro, le dijo este muchacho. No. Bien. Hacia fines del siglo XVIII ya se empezaba a observar que la literatura era una muy mala influencia para los jóvenes. Sí. ¿No?
no debía. Ahí está el campo de las letras, ya Claro. complicando todo. Ahí ya tendríamos que citar, tendríamos que invitar algún día alguna colega de letras que tienen anécdotas exquisitas sobre escritores y protagonistas para hablar sobre el tema. Pero lo cierto es que la idea del amor como vínculo necesario empieza a ganar cada vez, o sea, pierde peso simbólico y pasa a tener un peso cierto en la decisión. Sí. La pregunta es, dice Stone, ¿esa situación era producto de la literatura en que había que tener en cuenta el amor, o la literatura lo que hizo fue captar un clima social, un clima de época y volcarlo en las novelas? Como Madame Bovary, por ejemplo. No hablo más, me cayó la boca. No. Y en la práctica, ¿no? Hacia fines del siglo XVIII se reconocen los cambios culturales. Pero el amor, si bien ya había ganado un espacio, seguía generando cierta cuota de duda en los padres, en donde la reflexión acerca del nivel de vida y de la cuestión financiera seguían teniendo un acicate importante. Exactamente. ¿No? En los sectores medios se relativiza porque por ahí no hay tantas cuestiones en perder. O sea, en las burguesías, en la burguesía alta sí había toda una construcción no menor. Pero paulatinamente el amor con mucho esfuerzo va desbalanceando la ecuación. Y después vamos a ver lo interesante. Los padres van a interceder, pero por otra situación, no por preservar lo material, sino por preservar la felicidad. Y es un cambio, pero muy importante. Y la burguesía busca la felicidad. En cambio, en la clase media-baja, la influencia económica de los padres era poca. Entonces ya es esa cuestión, ¿no? O sea, no había temor a que se podía perder lo mucho que se había conseguido. Estamos hablando de grandes emporios comerciales. No. Y él hace generalizaciones porque se ha dedicado a eso, Stone. Pero ¿sabes qué estaba pensando cuando Thompson trataba de explicar cómo se casaban los sectores plebeyos? Y cuando ponían los anuncios, tejedor busca costurera, con fines matrimoniales. Era toda una estrategia, ¿no? Unir la actividad económica de subsistencia para no diversificar los recursos que tenían. Bueno, y ahí dice que en realidad los padres, en el caso de la clase media, no tenían esa herramienta de amenaza que podían tener los padres de sectores altos, que era amenazar con la cuestión de la herencia. Sino repartir no había. ¿Y qué sigue? Poco y nada. O sea que el control social sobre los hijos era relativo. Es más, porque muchas veces en los sectores bajos los hijos dejaban la casa a una edad temprana, en el caso del siglo fines del XVII y principios del XVIII. Por lo cual, la decisión la tomaban cuando se casaban, esos hijos la tomaban totalmente en solitario, sin ningún tipo de consentimiento parentelar. Es más, muchas veces como estrategia, estos sectores bajos se casaban, en el hombre principalmente, se casaban a una edad avanzada porque preferían acumular un pequeño patrimonio para poder encarar la familia con algún tipo de seguridad. Por lo tanto, ese hijo varón mayor en edad para la época, que se casa con una mujer más joven, porque él ya juntó un pequeño patrimonio para tener una seguridad, para esa altura sus padres ya estaban muertos. En los sectores medios. Medios bajos. Medios bajos, porque también la mujer tenía una estrategia cuando acumulaba de no equivocarse
con quién iba a unir lazos. Claro. Era extremadamente muy observadora porque había hecho un pequeño patrimonio en el mundo urbano, trabajando en el sistema artesanal textil, y después granja de sus padres a colaborar con las tareas agrícolas. Eran las que iban y venían básicamente, y eran muy cuidadosas hasta de no quedar embarazada porque sabía que lo que eso implicaba, claro. Y de hecho también estaba el caso de los hijos de los sectores del artesanado, que en el mejor de los casos podían llegar a heredar el taller o las herramientas de trabajo, que no era un tema menor poder arrancar con un taller por pequeño que fuera montado. Los cambios que se observaron en las burguesías urbanas, ¿no?, y estas modificaciones en las pautas vinculares y en los convenios matrimoniales no permearon tan fácilmente en la esfera en el ámbito de los hacendados. Recién a finales del siglo XVIII aparecen los atisbos de algunos cambios iniciales dentro del mundo de los hacendados. O sea, esta idea de permitir, dice Stone, la posibilidad de la tertulia, de la socialización, pero siempre dentro de ese remarco, o sea, era una libertad condicionada dentro de una especie de recuadro que imponían las dos familias. O sea, no era la imposición directamente, o sea, abierta sin ningún tipo de consulta. En la alta aristocracia, a fines del siglo XVIII, los padres van a interferir, y esto es lo que yo señalé hace un ratito, porque en realidad lo que buscan es la felicidad de la hija o del hijo y no mejorar la situación económica. Porque, a ver, desde ya se está dando dentro de un mismo sector. Lo que no quieren es un casamiento que concluye en una situación de infelicidad. Además, aparece una cuestión muy importante, y es que hay un mayor acompañamiento y una mayor confidencia de la madre con las hijas mujeres en el hecho de orientar esta futura relación, este futuro matrimonio. Y como decía Stone, la mayor presión, tal vez el que siempre estaba menos independiente de esta decisión, era el primogénito. Y otra cuestión que Stone señala que se ve en este individualismo afectivo y en las relaciones maritales, observa un cambio en la arquitectura. Y uno dice, ¿cómo juntamos la arquitectura? Las casas, ¿no?, hasta entrado el 18, dice, eran una sucesión de habitaciones, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de sectores acomodados. Con lo cual, para pasar de una habitación a la otra, había que pasar por la siguiente habitación. Nosotros lo podemos recordar en lo que llamamos antiguamente las casas chorizo. Los que hemos vivido en alguna... Para pasar de una pieza a la otra, o salías por la galería o ibas atravesando. Bueno, la arquitectura se modifica de tal manera, de tal forma que el sector social va a estar en la planta baja de la casa. O sea, la biblioteca, el salón para la tertulia, el comedor, la cocina, el lugar para la recepción de invitados, planta baja. En la planta alta van a estar los dormitorios. Pero los dormitorios no van a ser una secuencia que uno tiene que atravesar el otro. Los dormitorios van a tener una puerta única, individual, y todos van a confluir en una especie de distribuidor. O sea que nadie va a estar interceptando la intimidad o el individualismo del otro miembro de la familia. No es un tema menor. No es un tema menor. Pero es un tema muy interesante en la observación que hace esto. Porque ahora son todos loft. Claro, bueno. Ahora está todo abierto.
Sí, pero el loft es para para los solteros. Para los solteros, para un matrimonio muy joven sin descendencia y punto. O por ahí para un matrimonio que ya sus hijos está. se fueron. Suficiente. Y entran a romper paredes. Empezás a romper paredes, quiero todo concepto abierto. Bueno. Qué bárbaro este tema de la arquitectura, cómo percibe los cambios y las necesidades que tienen los individuos. Él lo pone, la verdad, lo pone como una observación así como lateral, sí, pero tiene... especialmente cuando se formulan los hogares masivos en la Inglaterra industrial, cómo estaban compuestos la distribución de esos espacios para esos sectores populares. Pero por eso, este tipo de planta arquitectónica y la descripción de la casa que está haciendo Stone sigue hablando de una burguesía acomodada, ¿no es cierto?, de sectores profesionales, porque sabemos que no es la realidad del sector medio bajo hacia... ¿Sabés que me estaba acordando cuando vos lo nombrabas de la película Germinal, que básicamente puede ser una historia de dos casas, de una casa de la alta burguesía y de los barrios obreros, y por eso estaba pensando en esa distribución que tenían las casas que hacían las empresas de extracción de carbón para la gente que trabajaba en las minas, que obviamente le cobraban un alquiler y tal y cual. Pero bueno, esa masificación de cómo observar el espacio para ese tipo de familia y no para las de la burguesía. Yo a través de la descripción me acordé de una película que nosotros la mencionamos en el podcast sobre Nueva Holanda, sí, y la herencia que Nueva Holanda le deja después al proceso inglés, ¿no? Y es la película que transcurre durante principios del 19, que se llama La Edad de la Inocencia. Sí. Y ahí está esta cuestión, porque el protagonista lucha entre sus sentimientos individuales, ¿no?, respecto de una mujer a la que todos le asignan una dudosa vida, sí, personificada en Michelle Pfeiffer, sí, y la obligación de ese acuerdo de familia en donde él se ve obligado a contraer matrimonio con Winona Ryder, y cómo las familias, hay una gran familia que es la que da la bendición de la unión, es un acuerdo cuasi clánico, si queremos, ese matrimonio formal, pero por ahí se ve el hecho de hacer sopesar sus sentimientos individuales y querer escapar de esa situación encorsetada. Sí. Bueno, esto ha sido Stone, el surgimiento del individualismo, padres, hijos, matrimonios, en función de ver un poco cómo va el derrotero de las mujeres, ¿no? Sí. ¿Qué posibilidad tiene? Así que luego en el próximo nos volveremos a encontrar, ahí sí, con mujeres, pero un poco más revoltosas. Sí. Yo, para ir cerrando, rescatar el peso que va a tener obviamente Annals en los estudios demográficos y cuantitativos, a los cuales él toma, no rechaza, pero la historiografía británica tanto lo ha criticado. Y qué importante que es este tema, Diana, de la sexualidad y el matrimonio y la conformación de la familia. Y qué poco está en la ubicación de los planes de estudio de los colegios medios. Bueno, te diría que es uno de los grandes ausentes, siendo un tema central. Sí. Ahora, no me imagino a las editoriales tratando de reducir a cero este tema para imponerlo como un contenido. Creo que, sin embargo, es un contenido que debe ser central y debe ser elaborado por los colegas de los colegios medios. Eso no hay ninguna duda, pero que este tema tiene que estar, especialmente porque ahora se está discutiendo mucho sobre el tema del individualismo y lo colectivo, ¿no? Hay como un peso de que todo debiera ser colectivo, y uno no entiende muy bien a qué se refieren cuando es colectivo.
Y esto, Diana, que hace Stone, nos permite observar este tema del individualismo fuera del sistema económico y pensarlo desde otro punto de vista. Y yo digo, con respecto a la autonomía de elección que tiene un individuo para decidir con quién, cuándo y cómo. ¿Sí? Y este no es un tema menor. Aunque el individualismo y la autonomía después se pueden conformar como una forma colectiva, ¿no? Los matrimonios deben ser así, porque colectivamente se piensan así. Los matrimonios deben ser abiertos porque se piensan colectivamente así. Pero en última instancia, discúlpenme, somos nosotros los que elegimos. Aunque Mayo tenía una teoría bastante simpática de por qué uno elige, porque elige donde puede, decía él, y para él el gran tema también era el amor. Por supuesto, pero además hay una cuestión que creo que el tema lo hace todavía mucho más rico, es ver esa conformación nuclear que es la familia y sobre el cual hay muchísimo trabajado dentro del ámbito académico. Sí, no hay casi un reflejo de eso en los textos. Y para poder traerlo en función de la reconfiguración que la familia tiene en la actualidad y todos los formatos válidos de familia que existen, pero para poder hablar y poder tener un análisis sustancioso de los distintos formatos familiares que se dan en este momento, hay que hacer un raconto para ver por qué se cuestionó. Porque es un tema central que está en discusión, no es un tema marginal, este tema en el pasado, cómo se configura la sexualidad, las libertades de elección, porque muchas veces creen que, bueno, ahora hay libertad de elección de lo que yo quiero. No lo sé. No lo sé. También lo que significan los matrimonios y también lo que significan otras cuestiones que se van formalizando en torno a la ley. Yo, digamos, nosotros hicimos un recorrido, yo no diría forzoso, pero cómo fuimos llegando, y además de la presencia de otro autor como Jack Goody. Y además te diría también a recuperar un poco lo que decía Kripke, que lo señaló al principio en esa obra colectiva que es Industrialización antes de la industrialización, donde él está analizando la familia de los sectores populares, también como lo hace Thompson. Y señala un libro también que ha trabajado sobre la demografía y la familia y que tiene un peso innegable explicativo de este derrotero de la familia, que es el libro de Manuel Todd. Sí. La invención de Europa. Libro central, si lo hay. Y digo, esto no está planteado en los manuales, pero cuando uno observa los manuales, por ejemplo, franceses o norteamericanos, manuales escolares, estos temas están claramente planteados. Porque tenía que ver con este libro que para los historiadores, digamos, para el público norteamericano es muy importante, sin ser abonado a la historia, que tiene que ver con este libro que es La tiranía doméstica. ¿Sí? Dele el subtítulo. El subtítulo es La conformación de la política social a través de la violencia familiar desde los tiempos coloniales hasta el presente. Y yo finalizaría diciendo que muchas veces cuando el matrimonio de A y B no puede realizarse por alguna cuestión, estos que se amaban se convierten en amantes. Hasta aún hoy en día. Bueno, les agradecemos el acompañamiento, como siempre, el aguante. Gracias por estar ahí. Ya saben, si les gustó, nos dan un like en el canal de YouTube de Aportes.
Nos vamos a encontrar prontito con Simone Davis y creo que esta charla de hoy da para avanzar sobre Jack Goody y la formación de la familia y el matrimonio. Pero además, ¿sabés con qué sirve, Diana? Para hacer la comparación del podcast de las mujeres iroquesas y las mujeres europeas, especialmente como las familias iroquesas veían la sexualidad, especialmente el peso de las mujeres, el rol que cumplían en la familia y cómo operaban a través de los matrimonios. Yo creo que si uno toma los dos podcasts, puede ver en las dificultades que tuvieron que enfrentar, tanto los que fueron de Europa a América como los que estaban en América, que tenían, digamos, que preservar su forma, la cual les había hecho sentir fortaleza. Bueno. Nos estamos viendo. Nuevo formato. Un besote grande. Y hasta pronto. Y no puedo contar cómo me puse de novio con ella y cómo le elegí, pero tiene que ver con esto también, ¿no? Hasta pronto. Hasta pronto.